dirimiendo una posición ventajosa, gana siempre el que mejor maneja la estrategia. Ayer lo vimos con el partido de Inglaterra. Inglaterra manejó mejor la estrategia. Lo demás no le podemos echar la culpa al árbitro ni nada. Inglaterra manejó la estrategia, así de sencillo. En Cuba, las FARC llegaron con una estrategia muy clara, muy precisa, muy bien organizada. No son, como nos decía José Obdulio en la pasada conferencia aquí, una manada de bandidos arrapastrosos y alpargatones. No, los comunistas son estrategas y hay que reconocerles eso. Yo pienso que la primera forma de ganar una guerra es reconociendo las capacidades que tiene el adversario y buscándole cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y cuál es la forma de golpearlo. Las FARC en Cuba lograron en 4 años lo que no han logrado en 52 y lograron tanto que siguen con sus estructuras armadas, manejan las conversaciones de paz con el ELN, manejan el EPL, manejan el narcotráfico, manejan las zonas periféricas del país y partieron la geopolítica colombiana en dos de una manera muy clara. El hinterland, que lo compone toda la periferia, es decir, los departamentos de Nariño, de Cauca, Valle, el Chocó, en el Pacífico, y de Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guainía, Guaviare, etcétera, etcétera, en la Amazonía y la Orinoquía. ¿Pero por qué lo partieron? Porque toda la vida han tenido una presencia histórica allí y han construido a largo plazo unas bases geohumanas y geopolíticas muy bien estructuradas. Las FARC no han jugado nunca nada donde no obtengan ventajas y desafortunadamente el establecimiento, nuestra dirección política no lo ha entendido así y se ha manejado con oportunismo y se ha manejado como se manejaron las negociaciones de Cuba, y no solo porque Santos lo haya hecho, es que Belisario Betancur hizo lo mismo, Virgilio Barco hizo lo mismo, César Gaviria hizo lo mismo, Andrés Pastrana hizo lo mismo. O sea, el problema es estructural, no es una coyuntura. Y por no conocer la estrategia del adversario puso todas las reglas de juego. Manejó los tiempos, manejó la agenda, manejó los temas y manejó las decisiones. Entonces, hoy nos rasgamos las vestiduras porque la JEP fue hecha por un sastre, como dijo Duque, a la medida de las FARC. Sí, pero es que las FARC pusieron toda la propuesta y nadie les dijo que no. Es como el que está vendiendo una finca, dice yo le vendo la finca y el otro le dice le doy 5 pesos por ella y dice bueno démelos. Pues el problema es el que vende la finca en 5 pesos. Así pasó con las FARC. En Cuba, los negociadores que nos representaron no tenían ni conocimiento del plan estratégico de las FARC, ni les importaba, ni sabían qué significaba cada paso que daba las FARC. Lo único que les interesaba era que el señor Santos consiguiera su premio Nobel de Paz, que el señor de la Calle se postulara como probable presidente y de ahí para allá cada uno tenía sus ambiciones. Finalmente el único que logró lo que quería fue Naranjo, que se metió de vicepresidente. Los demás pasaron sin pena ni gloria y esta elección que acaba de pasar es la muestra. Que el señor de la Calle quedó muy mal parqueado. Pero, en conclusión, las FARC impusieron la JEP, nos impusieron algo más grave que nadie le ha puesto cuidado en el país, que es el control geohumano de toda la periferia a la que me refiero, por medio de varias figuras autorizadas por el gobierno y financiadas por nosotros los contribuyentes. Una de ellas es la famosa cooperativa Ecomún. No se le ha querido dar la trascendencia a eso. Resulta que la cooperativa Ecomún fue creada con una base financiera que a cada guerrillero desmovilizado le daban, desmovilizado entre comillas, ¿no? Le daban creo que 2 o 3 millones de pesos. Y si hacía parte de la cooperativa, le daban otros 5 millones de pesos. Es decir, se hablaba de un promedio de 3.000 a 2.500 dólares lo que le dan a cada persona. Pues, ¿qué hicieron las FARC? Todos los guerrilleros que están en la lista de su supuesta desmovilización recibieron el dinero y con ese dinero financiaron la cooperativa. Pero la cooperativa les da de todo. ¿No es dicho? Parece como esas cooperativas de lavado de dinero que hacen los traquetos, que le ponen, puede vender productos de belleza, puede hacer turismo, puede construir centros educativos, puede poner clínicas para la salud, puede colocar clínicas
veterinarias para mascotas. Si ustedes miran los estatutos de la cooperativa común, si aterraneos tipos pueden hacer todo lo que sea para gobernar y manejar el país. Y nadie le puso cuidado a eso, porque había un afán desesperado por firmar lo que fuera. Y rapidito, y fast track, y express, y muy rápido. Y el Congreso, porque ahí todos los congresistas lo que necesitaban era que se aprobara todo eso rápido para que salieran los recursos, y con esos recursos manejar sus campañas políticas en la elección que pasó en marzo. Desafortunadamente para ellos no les cuadró, pero la plata sí la manejaron. Y las FARC, que saben lo que quieren, se quedaron calladas. Lo segundo es que ha habido mucha desinformación, y de eso nos encargamos también nosotros, que los colombianos somos dados a hablar mucho. Como decía un profesor que tuve en la Javeriana, sobre todo de lo que no conocemos. Entonces dicen que Petro era el candidato de las FARC, que no sé quién. No. Hay que ser claros, concretos y directos. La candidata de las FARC se llama Piedad Córdoba. Lo que pasa es que las FARC hicieron una evaluación que políticamente no iban a ganar con él. La intención inicial era conseguir 1 millón de votos, y con ese 1 millón de votos negociar un ministerio, y ya saben cuál era, el de defensa. Así de sencillo. Entonces Piedad Córdoba quedaba ministra de Defensa y podía hacer los cambios para la implementación del acuerdo de paz y la implementación de la reforma a las fuerzas militares, o sea, la desarticulación de las fuerzas militares. No les cuadró porque en la elección de marzo les fue muy mal, y porque el guacho fue demasiado guachi, mató a los 3 ecuatorianos, entonces todo eso se les descuadró. Y además porque es que vamos a hacer un sitio ahí. El señor Santrich fue pillado con las manos en la masa. Si ustedes miran, el mismo día que le echaron mano a Santrich, ese mismo día Piedad Córdoba renunció a la candidatura presidencial. Eso no es gratuito. Tiene un cordón umbilical. Entonces, ¿a qué le apostaban las FARC en esa campaña presidencial? Que es lo que tenemos que tener en cuenta, y es otro punto que voy a tratar aquí. Le apostaban a que si no era Petro, era a Fajardo. Y con ellos hacían las coaliciones. Y uno de los puntos fuertes de la coalición era que el Ministerio de Defensa tenía que ser para ellos. Eso era el acuerdo previsto que tenían. Y es obvio, y no hay que ser uno mago ni estar haciendo cábalas para suponerlo. Uno sabe qué es lo que quieren las FARC. Las FARC quieren gobernar a Colombia y tienen su plan estratégico. Entonces, ¿cuál ha sido el obstáculo? Las fuerzas militares. Entonces, ¿cuál es la forma? Pues desarticular las fuerzas militares. Entonces, en eso tenemos que ser claros y sensatos y saber que tenemos un problema grave al frente y que no lo hemos identificado. Y al no identificar el problema, navegamos como el que le da el remo al canalete en el río para todos lados, y terminan todos los vientos favoreciéndolo porque no llega a ninguna parte. Lo segundo es que hay un problema geopolítico muy grave para Colombia, que no se ha entendido históricamente, porque para nosotros los colombianos la geopolítica siempre ha sido asunto de otro nivel, como dicen en la propaganda de televisión. Recordemos por qué perdimos a Panamá. En 1867 se reúnen en Europa las potencias y se distribuyen el mundo, igual que lo hicieron en el año de 1919, 18 y 17 con el Tratado Sykes-Picot. En 1867 lo hicieron las potencias y dijeron, bueno, este pedazo es de Rusia, este es de Turquía, este es de Inglaterra, este es de Francia, este es de Italia, este es de España, estas son las colonias, esto es lo de Alemania, etc. Entonces los gringos brincaron y dijeron, como el costeño, ajá, ¿y a mí qué me toca? Entonces ustedes no se preocupen, que ustedes tienen su patio trasero. Ya aquí en Colombia nos habían construido el ferrocarril de Panamá. Y si ustedes miran la historia, la gran preocupación de la dirigencia política de ese tiempo, de unos y otros, ¿verdad? Y un solo, la verdad, de ambos, lo que les preocupaba era que el canal de Panamá, el canal seco, pues el ferrocarril estuviera seguro, porque ahí redituaba mucho, producía mucho dinero, producía muchos ingresos. Además, porque Colombia como no tenía industrias, entonces el único ingreso que había era el impuesto a las importaciones, algo a la propiedad privada, pero era muy poco, y lo demás eran impuestos muy pasajeros, porque como la revolución de los comuneros se generó por un alto índice tributario, entonces los nuevos gobernantes no querían tener ese problema. Cuando se distribuye en el mundo allá, entonces es evidente que aquí todos esos colombianos que nos gobernaban y que tenían contactos en Europa hubieran previsto lo que pasaba.
hubieran tomado acciones tendientes a defender nuestra territorialidad y nuestro departamento de Panamá. Pues no, aquí lo único que les preocupaba era matarse entre ellos, organizar una guerra, y entonces inventaron un gobierno de cada 2 años. Y el señor Núñez organizaba una guerra cada 2 años también para poner a su gobernante de turno. Les recomiendo que lean a Lemaitre, que era bien conservador, pero fue bien crítico. Él era conservador, pero fue crítico de su partido y de la historia de Colombia. Lo que él cuenta de Rafael Núñez, todas las conjuras que organizó, son la causa de lo que estamos viviendo ahora. Entonces, esa falta de conocimiento geopolítico nos llevó a que Nicaragua, que tiene un gobierno bastante bandoleril, no de ahora sino de siempre, nos robara 75.000 kilómetros de mar territorial, y el señor Santos y su brillante canciller no hicieron nada y se nos fue el periodo. Esto para decirles que es uno de los graves problemas que tiene el señor Duque. Personalmente se lo he recomendado a él y al general Matamoros, que lo asesora. Le he dicho, el primer paso que ustedes tienen que hacer es posesionar el comandante de la Armada, y si ustedes me ayudan a darle bombo a esa idea, les pido el favor que lo hagan. Que el 8 de agosto el presidente Duque posesione al comandante de la Armada en el meridiano 82, ahí en los límites con Nicaragua, a ver qué pasa. Que hay un fallo de la Corte Internacional, eso es cierto, pero si Colombia no lo cumple no pasa nada tampoco, porque se necesita que 5 grandes, que son China, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia y Francia, se pongan de acuerdo para que le envíen una fuerza militar a Colombia que haga cumplir el tratado, esa decisión de la Corte. Como no se van a poner de acuerdo, va a pasar lo mismo que en Siria. Sigue gobernando Bachar al-Assad. Y nosotros sí podemos hacer valer nuestra territorialidad y hacer valer nuestros derechos. Porque contaba el coronel Julio Londoño que cuando él hizo el recorrido de fronteras por allá por Nicaragua, más arriba, porque esa es la otra, que en las escuelas todavía enseñamos que Colombia limita con 5 países y no les enseñamos que limita con 11. Y hay con un país que tiene límites marítimos y límites terrestres. Eso es lo esencial que debiera conocer nuestro país. No conocemos eso. Resulta que Colombia limita con Haití, limita con República Dominicana, limita con Honduras, con Nicaragua, con Costa Rica, con Panamá, con Perú, con Brasil, con Ecuador, con Venezuela. Nosotros tenemos unos límites muy grandes. A nadie le importa eso. Hay un poco de teorías modernas del poder marítimo que las están manejando, y las maneja Perú muy bien, las maneja Chile muy bien, las manejan hasta los nicaragüenses. Y nosotros aquí peleando por cosas que no son, discutiendo y con la periferia completamente olvidada. Entonces, este es un punto que el presidente Duque tiene que hacerlo, y el primer gran paso, si ustedes pueden ayudar a esa idea que estoy proponiendo, ya se la propuse a él personalmente y a Matamoros, es que se posesione el comandante de la Armada en el meridiano 82, y de ahí no pasa ninguna embarcación que no tenga la bandera colombiana. Y si pasa una embarcación de otra bandera, tiene que pagar los toles, como dicen en Estados Unidos, y pagar los impuestos y lo que sea, y respetar a nuestra gente. Pero ¿cómo es posible que vengan los nicaragüenses y cojan a los colombianos y se los lleven presos para la cárcel de Bluefield y no pase nada? Aquí la Cancillería anda en otro mundo, y los pobres sanandresanos, no he hecho que esos sanandresanos son colombianos porque son más patriotas que los que jugaron ayer contra Inglaterra. Pero esa gente no le hemos dado nada, y fue Santos y les dio pañitos de agua al trivia y los tramó con el cuento que les daba 2.000 millones de pesos para arreglar cuando los problemas son gravísimos que hay en San Andrés y Providencia. Entonces tenemos que hacer soberanía, y ese es un punto importantísimo que el presidente Duque tiene que resolver, y que yo les pido a ustedes que con sus contactos le hagan ver a él. Lo otro es la geopolítica interior. Como les decía, aquí tenemos en las fronteras de Colombia son tierra de nadie. Esto parece como el lejano oeste. Aquí no hay ni ley, ni Dios, ni quien manda en las fronteras nuestras. ¿Cómo nos podemos explicar que hay una frontera con el Ecuador que son 586 kilómetros? Es una parte llana, selvática, tropical, cordillera alta con una hermosura de paisaje, y la bajada a la selva del Putumayo, esa es la cordillera. Y todo está trazado con unos acuerdos que hicieron con el Ecuador sobre cursos hidrográficos. Hay ríos grandes, hay ríos pequeños, hay quebradas, pero digamos que la separación es unas... Y allá se nos apropiaron los delincuentes y no hay quien mande. Y entonces la Cancillería se limita con mandar notas de protesta o con echar de sátiras con la Cancillería del Ecuador, y no resolvemos el problema. Es que Colombia necesita crear unos núcleos de acción gubernamental en esos lados, y eso es lo que toca decirle a los gobernantes y lo que tenemos que proponer.
Es que la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia tiene que seguir el ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos. Usted llegan a cualquier, como llaman allá, cualquier cruce de frontera, cualquier cross-border, y encuentran que hay representantes del Ministerio de la Secretaría de Estado, como se llama, además de los funcionarios de inmigración que hay y de la policía. Pero en Colombia no, aquí esto es chévere, aquí en Colombia, ¿cómo es posible que una frontera tan valiosa? Porque es que no sabemos ni lo que tenemos ahí. En esa frontera tenemos oro, petróleo, madera, pesca y la mejor coca del mundo fuera de eso. Y tenemos plátano, yuca, unas tierras que son fértiles y de una posibilidad grandísima, y eso está abandonado a que lo controlen los delincuentes toda la vida, porque es que eso no le interesa a las élites santafereñas, eso no le interesa a las élites bayunas, eso no le interesa, porque eso es de los indios patirrajados, además son negros. Imagine con esa riqueza étnica que tenemos nosotros nomás para explotar ese folclore y esa cultura que tiene esa gente. Entonces hay que llegar allá, pero además hay que meterle fuerza militar y seguridad y decisión. Pero es al contrario, la fuerza militar debe ser un complemento al desarrollo social y no como lo hemos utilizado siempre en Colombia. Vaya, los soldados mátense y luego viene la JEP y los fustiga a todos y los tiene contra la pared. Entonces, todos estos puntos es los que nos deben poner a pensar. El tercer punto que quiero aquí tratar con ustedes que nos debe poner a pensar es que dice que los colombianos somos muy listos, muy inteligentes, nos preciamos de ser las penas de Sudamérica y muy letrados, pero yo digo lo contrario, aquí tenemos mucho ignorante. Para que haya 8 millones de ignorantes que voten por Petro, es que el país es ignorante. Es que el país es ignorante, porque un bandido, un asesino como Petro, y fuera de eso, ahora es el adalid de la moral. Ahí tiene que haber un problema grave. Y entonces el problema grave es en que la dirigencia política jamás se ha preocupado por la educación del pueblo. Y no es como dicen los comunistas, que es que le conviene tener los brutos para manejarlos. Me refiero a una educación integral, estructural, una educación de formar país, de formar nación, de formar sociedad, de formar ciudadanos. No la tenemos en Colombia, porque es que, como les digo, no sabemos ni cuántas fronteras tenemos, no sabemos ni cuántas fronteras tenemos, ni cuáles son los límites, ni cuál es el tamaño, la longitud de esas fronteras. Y eso por no hablar de la frontera de Venezuela, ¿no? Que la Guardia Nacional de Venezuela nos humilla, nos pisotea, nos sabotea, y nosotros tranquilos nos aguantamos todo lo que pase. Yo creo que la Cancillería de Colombia, de Venezuela, debe tener no cajas, cajones llenas de notas de protesta. ¿Una nota de protesta para qué sirve? Pero yo les pregunto a ustedes, y les nombro un país chiquitico, pero un país bien cojonudo, se llama Israel. ¿Ustedes qué creen que le hubiera pasado a los 11, 12 magistrados que en la Corte Penal, en la Corte Internacional de la Haya dijeron que Colombia perdía los 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial y pasaban a favor de Nicaragua? Yo les pregunto a ustedes, conociendo como opera el Mossad de Israel, ¿qué le hubiera pasado a esos 12 magistrados si hubieran sido un fallo a favor de Arabia Saudita para quitarle mar territorial a Israel sobre el Golfo de Aqaba? Por poner un ejemplo, ¿qué se imaginan ustedes que le hubiera pasado a esos 12 magistrados? Yo creo que ninguno de esos estaba vivo hoy en día. Y fuera de eso, Israel ya hubiera colocado sus misiles y sus tropas allá, y de aquí no pasa nadie. Ustedes los ven. Un palestino les tira una bomba y al ratito hay un avión de Israel que descarga 50 toneladas de bomba encima y se hacen respetar. Pero aquí nosotros somos leguleyos, habladores, respetuosos del derecho internacional, y tenemos el descaro como tuvo la señora María Emma Mejía. El día que ocurre el fallo de la Haya, le pregunta Julio Sánchez Cristo, le dice: María Emma, ¿y entonces ahora qué vamos a hacer que Nicaragua dice? No, pues ahora tocará pedirle permiso a Nicaragua para pasar por ahí. Y sale el otro canciller, Rodrigo Pardo García Peña, y sale como Poncio Pilato lavando las manos cuando él es uno de los responsables de lo que pasó. Porque es que todos los cancilleres de Alfonso López hasta la fecha no es salva ninguno. Y todos los presidentes de Alfonso López hasta la fecha son responsables del fallo de la Haya en contra de Colombia. Ahí no se salva ninguno. Y sale García Peña y dice: no, es que yo me declaro impedido para hablar, porque es que yo lo que voy a entrevistar es al almirante Moreno y al doctor Lozano Simonelli de la Universidad Central, la Universidad de Tadeo, que me van a hablar de aquí de lo que pasó. Y entonces el tipo con un micrófono así preguntándoles: ¿usted qué opina y usted qué opina? Cuando sobre las espaldas del cae el peso de lo que ha pasado. Y luego publican un fallo donde hay abogados de esos especialistas que tenemos en Colombia por toneladas para hundir al Estado, que les pagan miles y miles de millones de pesos para que vayan y le digan a la Haya que sí.
Y en cambio Nicaragua tuvo un bandido que lleva 33 años, ya 34 años completa Sí. en la Haya, y ha manipulado a los dirigentes, a los magistrados de allá, y se quedó en la segunda demanda. Y el gobierno Santos comete el error más grave del mundo, desconoce la Haya después de que la ha reconocido, y dice que no acepta nada, y ahí viene el problema. Que después dijo que sí la reconoce, lo mismo que hizo Pastrana, la misma estupidez de Pastrana. Mandó al canciller Fernández de Soto a que presentara en la sede de la ONU en París la renuncia de Colombia, y la presentó. Entonces Nicaragua dijo que Colombia le estaba espiando diplomáticamente, porque si Fernández de Soto sabía que iba a haber un fallo una demanda en contra de Colombia, y Colombia se retiraba de la Haya, eso es espionaje internacional. Entonces Pastrana se asustó, y como andaba buscando el premio Nobel de Paz, le dijo al coronel Londoño: no vaya, preséntese usted a ver qué pasó. Pues claro, igual que Inglaterra ayer nos cogió la delantera y por eso perdimos. Y después vino todo ese mal manejo que hubo durante 8 años después de Pastrana de la parte internacional. La señora canciller Barco tampoco fue capaz de entender el problema. Luego pusimos a una señora muy bonita, pero que en la cabeza no tenía nada, que era la otra canciller, y nos fue más mal allá. Y por último pusieron a uno que estuvo secuestrado, que andaba con el trauma del secuestro. Total, que ahí se fue peor. Y nos traen esta última señora canciller que la puso Santos en el 2010, y esa, antes de que la Corte fallara, dijo: no, es que los fallos de la Corte son salomónicos. O sea, tanta estulticia acumulada en un costal no puede ocurrir gratuita. Eso es falta de que a los colombianos nos enseñen a querer el país. Es que querer el país no es ponernos la camiseta de la selección Colombia el día que juega Colombia. Es que hay que enseñar a la gente que quiere el país, que quiera su frontera y que quiera su desarrollo. Y allá voy con el punto de los 8 millones de votos. Si 8 millones de votos 8 millones de personas votaron por Petro, no es porque sean comunistas ni porque sean de izquierda, es porque hay mucha gente que no creía ni en el uno ni en el otro, y por eso votaron por Fajardo. Y al no pasar Fajardo, pues votaron por Petro. Entonces este sí que es un reto grande. Yo vivo muy cerca al Jumbo ahí de Santana, y resulta que me llamó la atención que todos esos muchachos, todos, el día de la votación, de la votación llegué a almorzar ahí, y a todos le preguntaba: ¿usted por quién votó? Por este señor, por Fajardo. ¿Por qué votó? No, pues que él presenta algo para los jóvenes, nos da como una visión. Que sea cierto o no sea cierto, estoy hablando de lo que la gente capta. A la siguiente votación hice el mismo ejercicio, fui y voté a la que me quedaba cerquita y vine a almorzar ahí. Entonces comencé a preguntarle: ¿usted por quién votó? Por Petro. Oiga, pero usted no se da cuenta que ese tipo es un bandido, es un criminal. Ah, sí, pero es que el otro lo que es un mandadero de Uribe. El otro es que Uribe es el que va a gobernar. Bueno, ¿y qué es lo que tiene mal Uribe? No, que es que Uribe es paramilitar, que es que Uribe no sé qué. Es un cuento, es un discurso. Pero ¿a dónde voy yo? Que es la falta de la educación estructural en todos los términos de querer el país. Si les enseñamos a la gente a querer el país, como que abren los ojos y miran más allá. Pero si ustedes recuerdan, vuelvo al cuento del fallo de la Haya, porque es que eso me sacude el alma. El día que salió el fallo de la Haya, salió una periodista de Caracol aquí a la calle, por aquí en estas calles del centro de Bogotá, y le dijo: para usted, ¿cuál es el problema más grave qué es lo más importante para usted en este problema, en este momento? Dice un tipo: no, pues el partido de Medellín y Millonarios que juegan la final, y yo soy del Medellín. Ese es el problema más grave. Y pregúntenle a la gente qué es el fallo de la Haya, y verá que así como hace ese señor Zuleta Lleras, que dice que se ríe, se burla. Bueno, entonces, para concluirles lo que les iba a decir, hay que hacer un trabajo grande en las regiones, hay que llegar a las universidades. Eso lo vivimos diciendo, nos reunimos y charlamos, pero hay que llegar a las universidades. Aquí hay fundaciones, aquí hay personas que tienen posibilidad. Hay que llegar a donde los muchachos para contarles qué es lo que pasa en el país. Y todos ustedes, los que tienen acceso al señor Duque y a su gobierno y a sus equipos de trabajo, a ver si revivimos la historia del país, pero no la historia que nos contaban a nosotros de que unos eran los buenos, otros eran los malos, sino una historia real del país, una historia enfocada a qué es lo que nos corresponde y cuál es nuestro futuro, qué es lo que tenemos que dejarle a las generaciones que vienen, porque todos de aquí somos pasajeros. En 20 o 30 años, con excepción de las damas, los que estamos aquí ya no estamos. ¿Qué le habremos dejado a las damas? Porque son muy jóvenes todas. Los demás ya pasamos los 55. Entonces lo que ocurre es que hablamos y hablamos y se nos va el tiempo. Y no hemos llegado a las universidades donde está el problema. No hemos llegado a la educación. Por Dios, metámosle la mano. Puyemos por ese lado.
digámosle al señor Duque, a sus asesores, métanle la mano a la historia patria, la construcción de historia de país, pero no la que hacen los comunistas con una guerra de clases y entonces la sintetizan. Es que aquí lo que ha habido es dos partidos que han gobernado el país y eso se reparten el poder y los pobres han estado aislados. Entonces vamos a tomarnos las tierras como Juan de la Cruz Varela y hacemos la revolución agraria del campo a la ciudad y eso es lo que le enseñan a los muchachos. Entonces un muchacho que le han metido eso desde niño en la escuela, en el colegio, además porque Belisario Betancur se tiró la educación que acabó con la geografía y la historia. Entonces decía el coronel Londoño, les alargo mucho el cuento, pero que les dijo una vez intencionalmente en una clase aquí en la Universidad del Rosario a un posgrado, les dijo, a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la diferencia de los dos puertos fluviales, Buenaventura y Leticia? ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Y levantó por la mano por allá la muchacha y dijo, yo creo, coronel, que no hay ninguna diferencia, porque es que los dos quedan sobre el mismo río. Puerto fluvial de Buenaventura y Leticia. Pero eso es lo que nos pasa. Eso es lo que nos pasa. Y eso que el presidente Uribe nos enseñó a conocer a Colombia, ¿no? Y dicen que Rojas Pinilla fue el que descubrió San Andrés, porque fue y le puso aeropuerto. No sabían que existía San Andrés. Entonces, ese trabajo con los jóvenes, el trabajo en las regiones, señores. Tenemos las regiones en el 2019 y pueden quedar en manos de esta gente. Y no porque la gente sea comunista, pero sí vimos que donde está la coca, donde está la minería ilegal, donde están las FARC, donde las FARC lograron que no hubiera desarrollo de la erradicación de cultivos, ahí ganó Petro. Vuelvo y les digo, no porque Petro sea de las FARC, porque además no se quiere, sino porque les convenía. Hay que saber mirar cómo son las cosas. Petro sí es bandido y es comunista, pero él quiere un comunismo que llama humanista. Y los otros quieren el comunismo al estilo soviético, volver a las viejas construcciones de los especies de guetos allá y la construcción, lo que están haciendo con su cooperativa común, para no alargarles el cuento. El otro reto que tiene el presidente o el gobierno que viene y que nos va a enfrentar es que una cosa es el lenguaje que él está utilizando, de que todo es armonioso, pero otra cosa son las decisiones que va a tener que tomar. Y cuando tenga que tomar la decisión de extraditar a Santrich, y no solo a Santrich, porque ustedes saben quién es el señor Trump. El señor Trump es un negociante neto. Él no es de protocolos, no es de esto de los tragos, no es de las copas, él no es de saber levantar si es vino blanco o vino rojo, y si es vino no sé qué, y si es con caviar, no. Trump es el tipo negociante y es el tipo de que le dice, yo le estoy dando a usted tanto, usted me responde o no me responde. Así de fácil. Entonces, seguro que en este viaje que hizo Duque a Estados Unidos le dijo eso. Digo, a usted le estamos dando tanto, nos muestra los resultados, y los resultados es que todos los cabecillas de la FARC tienen que venir a pagar aquí lo que deben. Y ellos lo saben, ellos no son bobos, pero las FARC son estrategas. Entonces, ese es otro problema que va a enfrentar el señor Duque y que le va a complicar el gobierno bastante. Lo otro es la negociación con el ELN que le están manejando las FARC. Lo otro es el problema con Venezuela. Esperemos que el señor Maduro, qué reacción va a tomar. Entonces, para decirles a ustedes que el espectro geopolítico que le espera a Colombia, con el solo triunfo de Duque, no es suficiente, que los que queremos ayudar, sin que nos den puestos en los ministerios ni nada de esas cosas, sino ayudar a construir país, tenemos un trabajo grande y que la obligación es, entre todos, ayudar a sacar esta patria adelante. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra Nelson. Muchas gracias a usted, como siempre, unas charlas absolutamente amenas y que nos pone a pensar en muchos temas sobre los cuales hemos venido haciendo análisis. Muchas cosas en el tintero. Que muchas cosas en el tintero hay. Sí. De acuerdo, muchísimas. Yo quería hacerles, primero que todo agradecerles a todos nuevamente. En general, su compañía es muy grata para nosotros, con su señora además, Gustavo Villamil, miembro de nuestro foro Atenas. Bueno, en fin, mi señora Beatriz, que me acompaña más que un tiple y siempre cuento con ella. En serio, mi hermano, que es un gran consejero. Bueno, todos, por supuesto. Coronel, yo quería, Ricardo, mientras el coronel va iniciando su apetitoso manjar, primero decirte, Ricardo, primero muchas gracias porque tú eres un anfitrión extraordinario. Dos, este convenio que hemos hecho entre Ideas para la Democracia y el Foro Atenas es vigoroso y será de largo aliento, de tal forma
que para todos ustedes este convenio Tiene futuro. muchísimo, muchísimo, de tal forma que estamos muy contentos y muy agradados, y personalmente Yo también. yo me siento muy agradado de haber tenido esta oportunidad contigo. Lo habíamos intentado con Amigos 80, pero igual seguimos firmes en la lucha. Vamos a hacer un recorrido de preguntas para el coronel, de tal forma que si Le dé ustedes... tiempo a almorzar. ¿Ah? Le dé tiempo a almorzar. Sí, ahí vamos conversando y demás, pero yo quisiera hacer algunas apreciaciones muy cortas y vamos nosotros conversando sin que el coronel tenga que hablar. Nos haces así o así y listo. Si tiene un poco de queso, chorizo. El coronel Londoño fue profesor mío. Cuando usted hablaba de ese posgrado, yo hice ese posgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario. Pero usted no contestó. Pero no escuché esa pregunta. Creo que fue en otro curso. Pero igual el tema de geopolítica internacional es un tema sobre el que nunca se le ha puesto de verdad un interés por parte de los gobiernos nuestros que han antecedido. Dos, la Cancillería ha sido por lo general un buen botín de burocracia, ¿sí? Y gente, algunos bien preparados, los de carrera, y algunos políticos que tienen sus recomendados y que no han sido absolutamente de gran utilidad para las relaciones internacionales de Colombia, y menos para temas como el de los conflictos nuestros con Venezuela, que lleva tantos años, desde Nicaragua y los demás que se están considerando por otros.